Estudio de. Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Ramos, terapeuta y conferencista. Y pues estamos hoy en el episodio número 17 de mi podcast. Y hoy tengo un invitado especial. Un invitado especial que yo admiro porque no sé si les he contado que desde chiquita a mí me gustaba leer biografías. Me gustaba leer biografías de personas que habían empezado desde abajo. A mí me gusta mucho la cultura del esfuerzo, que habían empezado desde abajo y habían creado, pues, no sé, una vida de éxito. Habían dado a muchas personas, no sé, trabajo o habían inspirado a muchas personas. Y a mí me inspiran esas historias y por eso, pues, invité a Armando el taquero, así lo vamos a decir. Y aquí está con nosotros Armando Rodríguez. Y pues vamos a platicar un poquito de cómo empezaron los famosos tacos de Armando, que a mí me encantan. Digo, siempre desde que estaba en la universidad, ya iba hasta la Prevo, iba a una carreta, Armando, pero pues no, yo no te conocía, yo nomás iba por mis tacos. Y ya después empecé a ver que pues estaba más padre y más grande el lugar y seguían igual de ricos. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro invitado, a mi invitado, Armando, para que nos platique cómo fue, cómo empezaste. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias a ti por venir. El tema de cómo empecé, pues eso se lo debo a mi papá. Él siempre trabajó en supers. Ajá. Él era carnicero, trabajaba con un hermano de él. Teníamos, porque ya falleció un tío, medio hermano de él, que fue un emprendedor y como tal lo admiré, pues. Él tuvo tiendas hace muchos años, en los 70, 80. Y mi papá le ayudaba y era muy buen carnicero, mi papá. O sea, le entendía el tema de la carne, Ajá. ¿no? Él te desbarataba un canal rápido. Bueno, era. Ajá. Y ¿Tú ibas ahí de niño a verlo trabajar? Pues una vez en los principios de los 80, tío abrió un súper nuevo, ya una tienda más grande, y ahí él estaba encargado. Nosotros vivíamos cerquita, nos mudamos por su trabajo, pues. Y sí íbamos, estaba muy chiquito yo. ¿Y tu papá está en el área de la carnicería? En todo, estaba encargado ahí. Ya estaba como encargado. Los hijos de mi tío crecen. Pues ese puesto de mi jefe, pues lo ocuparon ellos, ¿no? Ok. Y él quiso por fin emprender y abre su propia carnicería para el norte de la ciudad, ahí por la Gabriela Mistral. No, por el Gómez Farías. Ajá. De ahí sí tengo recuerdos porque me invitaba. O sea, yo iba. Y no le va muy bien a mi papá ahí con ese emprendimiento, pero ahí se le ocurre la idea, en esa área, atrás de una escuela, poner una carreta de carne asada, tacos de carne asada, con lo que él se imaginaba, un taco distinto. En los 80, los tacos de carne asada no se hacían con cortes finos, pues. Ok. Él lo hizo así. Uh-huh. Siempre puso mucha calidad en su producto, en lo que hacía, a su posibilidad. Empezó con una carretita, él no era taquero. Ahí empezó, ahí aprendió, pero tenía los conocimientos de carne. Ajá. Y gracias a Dios. ¿Y lo hacía solo él o con quién lo ayudaba? Primero le ayudaba que un concuño de él y luego un sobrino. Y poquito a poquito ya se hizo de gente ya que le ayudaba. Gracias a ese negocio, tuvo muy buena aceptación. Muy buena aceptación. Hizo de buena clientela, de buena fama. Y de ahí nos sacó adelante. Nos dio escuela. De ahí vivimos yo y mi hermano. Luego nació mi hermana. Somos tres hermanos. Y así fue. Creo que tuvo 10 años
muy, muy bondadosos, muy buenos. Ok. Luego a Hermosillo llegan franquicias, llegan opciones. A lo mejor el que era joven, ya no tan joven, quería ir a sentarse a una mesa, quería otros servicios, se abrieron más restaurantes, más cosas como con el estilo que él hacía, ¿no? Ya había otras opciones y la venta pues ya no era la misma. De 10 taqueros ya había 10,000 en Hermosillo, si tú quieres. Ok. Ujú. Entonces, él siempre buscaba no solo dedicarse a eso, buscó otras opciones. En unas le fue bien, en otras no. Yo ya tenía como unos 20 años, 21 años. Yo entré a la Universidad de Sonora porque para mis papás era muy importante que yo estudiara. Ajá. No, a mí no me gustaba la escuela. O sea, realmente yo no tenía definido una carrera o qué voy a hacer. Y pues no nos estaba yendo tan bien, pues a la familia ahí económicamente sí estaba más limitado todo. Y eso a mí me preocupaba. Yo decía, yo quisiera trabajar mejor, quisiera trabajar. Pero entré ahí a la carrera sin que me gustara y le ayudaba en lo que podía a mi papá. Y recuerdo, después de una Semana Santa, yo le ayudaba a hacer las salsas en la casa y le lavaba los trastes. Llegó mi jefe y me dijo, ¿sabes qué, Armando? Voy a cerrar los tacos. Ajá. Estoy muy cansado, no es negocio ya, y voy a buscar de día. Tengo la oportunidad de irme a un estacionamiento ahí, y algún amigo de él le prestó. Y ahí vendía comida a mi jefe y cobraba el estacionamiento. Le dije, dame chance, le digo, yo de quedarme con esa carreta. No, pero ve cómo está, y te vas a la escuela, la vas a querer dejar. No, le dije, no la voy a dejar. Dame chance. Bueno, pues me dijo. Y empecé yo a encaminarme ahí por supuesto que sí dejé la escuela, pues. Pues es que es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo Y aparte no te gustaba. y no había mucha congruencia de las personas que me enseñaban, de mis Ajá. maestros. No se me hacían muy congruentes con lo Ajá. que hacían. Y yo buscaba un diario. Lo hice por eso, no por una visión de llevar a los tacos de Armando a otro nivel, ni yo, Ujú. yo agarré un negocio que yo creía Ujú. que ya había sido Ok. y lo compré. Así lo compré. Algo que ya fue. Esto ya tiene, yo creo, ya tiene fecha de caducidad a lo Ya vio mejor. lo que iba a dar, así Ya vio lo pensaste. que iba a dar, pero si yo saco 200, 300 pesos, muy buenos. Ajá. Y pues podía seguir apoyando a mis padres. Y así fue. Estuve unos años ahí. Fue muy complicado. Ser ambulante es muy difícil. No te puedes echar compromisos a largo Plazo. plazo porque no sabes si te van a quitar de ahí, si un nuevo gobierno municipal te va a mover. Y en ese entonces yo tenía problemas con el municipio. O sea, Ujú. entró un municipio muy duro con los vendedores ambulantes. Mi vecino ya estaba incómodo conmigo. Entonces yo ya traía la idea de cerrar. O sea, Ok. yo decía, ¿Eso fue en qué año? algo debe haber para mí. Eso fue en el 2004, a Ok. principios. Algo debe haber para mí. Algo debe haber para mí. Porque yo me acuerdo que trabajaba mucho. Ujú. Trabajaba mucho físicamente, muchas horas y no me iba bien. Y por supuesto que todos esos años tan bonitos de los 20 años y todo eso, pues siempre estaba yo de noche ahí. Pues. Yo era el que hacía los tacos. O sea, si yo no hacía los tacos se tenían que cerrar. Y yo Ajá. era el taquero. Un tiempo, pues, cuando ya me quedé solo. Entonces ¿Estabas solo? pasaron cosas, o sea, solo entre comillas de que ¿No eh, tenías ayudantes? tenía un amigo me ayudaba, mi hermano, y una persona que se llama Jorge, que siempre ha estado conmigo, que es vecino de mis papás. Ah, ok. Siempre ha estado con nosotros, luego lo vas a conocer. Sí. Y, ¿en qué me quedé? Que empezaste a tener mucho Muchos problema problemas. con lo de ser ambulante. Y un día, para variar, tuve un gran problema ahí con choque. Gracias a Dios, apenas nos íbamos poniendo. Y se me dañó todo el equipo. Ok. Te Llegó la chocaron la carreta. policía, llegó la policía y todo. Y ese día dije, Dios me está diciendo, ¿qué más señales quieres? Pues, Ajá. ¿no? ¿Qué más Te señales están quieres? poniendo todos los obstáculos así y ahora está muy grande.
Y ese día yo me había echado mi primer crédito de carne. Y tenía carne en mi casa, mucha carne. Mucha carne entre comillas, ¿no? Para lo que yo vendía. Ajá. Me fui muy triste esa noche, ¿no? Porque había perdido eso. Pero al otro día que ya desperté, dije, bueno, a ver, ¿cómo le damos solución a esto? Tenía otra carretita yo y una mesa plegable. Y como pude, dije, vamos a irnos a vender la carne esta, pagar y ya me retiro. Ajá. Ese fue el plan. Y así le hice. Y resulta que pues, la gente no lo veía mal. Pues. Lo veía mal. Así seguí, ¿no? Luego. Y un día yo ya había averiguado un terreno que estaba no atrás, enfrente de la escuela. Ajá. Había un baldío ahí. Yo decía, ahí yo me puedo meter y no le voy a molestar a nadie ahí adentro. Puedo meter mi carretita, pongo mesas. Ya no voy a ser tan ambulante. Puedo poner un baño, va a estar más cómoda la gente, pensé, ¿no? Ajá. Y como ya había perdido todo, Denise, cuando ya pierdes todo, no te da miedo nada. Así es. Yo creo, ¿no? Sí, y qué bonita, ¿no? Qué bonita frase. Cuando ya pierdes todo, ¿qué más puedes perder? Sí, ya lo perdí todo. Sí. Entonces te atreves más. Y gracias a Dios llegó el sobrino de la dueña de ahí y me comentó que él era sobrino de la dueña, que la dueña vivía en Monterrey y que le platicó de mí y que a mí sí me lo rentaba. Wow. Y yo le dije, quiero platicar con tu tía y decirle mi plan. Le dije. Uh-huh. Yo tenía mucho miedo. O sea, nunca había rentado. O sea, tenía mucho miedo. Pues no tenía dinero. ¿No? Vivía muy al día. Me daba miedo quedar mal. Me daba miedo ese tipo de compromiso. Uh-huh. Que esa garra emprendedora no la tenía. No la tenía. Pero sí tenía mucha hambre. Mucha hambre. Mucha visión bien encausada. Mala. Bien hambre encausada. De vivir bien, de no vivir al día. De no vivir al día. Porque así como siempre digo yo, no, la pobreza es bien dura y es muy dolorosa. Yo ya la viví y no es bonita, pues duele. Y no me quejo porque no vivíamos mal, pues. Uh-huh. Jefe cuando tiempo que le fue bien, pues fue bien y todo. Pero por ejemplo vivir al día, como me decías. Pero sí, ya en ese entonces sí lo vivía al día. Uh-huh. Si se te ponchaba una llanta es un problema. A quebrar la alcancía para la llanta. ¿De dónde sacas, no? Que esto, que el otro. Entonces, pues como pude, me cambié ahí. Puse un cerco, conseguí un crédito en una ferretería, hice un baño y nos metimos. La gente, cuando supo que yo me moví, que no sabían que era yo, ellos creían que era mi jefe, pues. Ajá. Pensaban, mira, a lo mejor van a hacer algo más mejor o con otra expectativa. Me llegó gente, pero yo no estaba preparado para atenderlos de esa manera. Yo estaba acostumbrado a atender a la gente en la calle, en la carreta. ¿Qué quieres, Denise? Toma, aquí está. Mira, yo ya sabía lo que comían y así le daba a la gente. Ajá. Cuando yo hice lo que hice y la gente de ahí se sentaba a unas mesas. Ajá. Entonces, ¿quién va a ir a las mesas? O sea, yo no sabía eso de la mesería. Así estaba de carente mi información en el tema. Para ambulante era muy bueno. Ajá. Pero ya sí no. Entonces ya la gente iba y ya Jorge, el que me ayudaba, me traía el pedido, ya se le olvidaba, me lo daba mal, porque todo mental y yo lo hacía mal y las quejas y lo que tú quieras. Y aprender. Luego descubrimos que en un cuaderno y le poníamos el número de mesa y ya mi hermano me las dictaba. Y así pues fuimos y luego conseguí una comandera. Fuimos aprendiendo. Tuve muchos años para aprender. Okay. Porque desde el día ese, es decir, era diciembre del 2004 cuando nos cambiamos, un 15 de diciembre del 2004, a que te pudiera decir yo que ya me iba mejor, fueron muchos años. ¿Cuántos? Yo creo que las cosas empezaron a cambiar como en el 2014, o menos. Empezaron 2014, 15, 16. Entonces, todo fue aprender. Prueba y error. Como en el 2007, yo más o menos aprendí cómo manejar una taquería. No de ambulante, una taquería es una cosa. De una taquería a un restaurante es otro abismo. Ajá. Entonces ahí fuimos aprendiendo. La crisis del 2008 me pegó muy duro. En ese año me vaciaron la taquería, me robaron.
Estaba muy vulnerable lo que tenía ahí. Y entré a calarme con tarjetas en el 2008. Y fui saliendo. Y yo decía, algo debe haber para mí. Era hora que yo no me creía todavía. Algo debe haber para mí. Y en ese estado de búsqueda, ¿Estabas buscando algo más? siempre desde niño tengo esa sensación de que algo va a pasar y algo bueno. Pues. Ajá. Yo creo que es la fe, ¿no? Sí. Es la fe de las personas. Es lo que sueñas. Algo así. Entonces, recuerdo que uno de mis clientes era maestro del Unison y me platicaba que estaba escribiendo libros. Y un día le dije, oiga, el otro día me recomendaron un libro, le dije. ¿Usted lo ha leído? Sí, sé de lo que habla ese libro, me dijo. Pero yo te voy a recomendar mejores, hermano. Anota, me dijo. Y Ajá. cuando tú, eso que vas a leer, me dijo, lo conectes con tu trabajo, verás que te va a ir mejor. Okay. Y como yo quería creer, pues me arranqué a Sambors y compré el libro. Ajá. Me recomendó varios, pero ese que me recomendó era el vendedor más grande del mundo de Og Mandino. Entonces, lo compré y me voló la cabeza el libro. O sea, todo esa hambre me hizo entender por qué me iba bien cuando me iba bien, mal cuando me iba mal. Y me encaminé. Yo le creía a Og Mandino. Y Og Mandino decía, tienes que tener estos 10 libros en tu casa. Compré los 10 libros y los iba palomeando. Iban pasando cosas en mí. Me alejé de cosas que no me aportaban. Lo que me restaba lo hice a un lado y me enfoqué. Y en ese estado de búsqueda yo ponía mucha atención a las personas que me podrían sumar, de las que podía aprender. En mi camino hubo personas que me aportaron mucho, me inspiraron. Ajá. Y una vez ahí yo conozco a un joven que yo lo vi desde la carreta. Ese deseo de lo movido que era así. Se me llevaba en trajecito, perdón, ese muy educado. Y vi la evolución de él, porque cuando yo lo conocí se notaba que no le iba muy bien. Okay. Pero luego vi su evolución, yo no sabía a qué se dedicaba. Y una vez le pregunté a un amigo, porque lo vimos en una revista. No, me dijo, este vato fulano. Es mi cliente, le dije. Y un día le saqué plática. Nos hicimos bien amigos. Sí. Y él. Nos hicimos bien amigos y me invita a su proyecto. Como al año me invita a su proyecto. Le entro y en ese proyecto se tenía que leer mucho. Ir a muchos cursos, seminarios. Me tocó viajar con él. Yo trataba de emularlo. Y él veía algo en mí que yo no veía. ¿No? Y ese es el chiste. Puedes ver a alguien que está en el punto A, verlo en el punto B, siendo B un punto mejor. El chiste, ¿cómo hago yo que tú te veas en ese punto B? Yo que creo tú te veas como yo te puedo ver. O como ajá. los demás te pueden Entonces, ver. un día pues me la creí. Y todo lo que aprendía lo empecé a aplicar en los tacos. O sea, era imposible que no aplicara lo que yo estaba viviendo en el otro negocio ahí. Oía mucho una conferencia de Miguel Ángel Cornejo que él tiene que es del servicio de clase mundial. Ajá. Y las empresas de clase mundial. Me inspiró mucho. Una vez caminando así, decía él que como un bolero puede ser un bolero de clase mundial si él quiere, aunque sea bolero, ¿no? Entonces, decía yo, ¿por qué no puedo yo, siendo taquero, soy ingeniero, no tengo conceptos, puedo hacerlo mejor, pues? No de clase mundial, pero sí diferente, pues, ¿no? Entonces, sí desde ese día yo empecé a hacer cosas bien enfocado con el negocio. O sea, con una silla. Así fuera una silla de una por una. Me iba a las segundas y buscaba mesas mejor que que las de la Coca-Cola de plástico, por ejemplo, ¿me entiendes? Empecé así, empecé a pintar, empecé a poner mucha atención a mi clientela. Y como yo les servía mucho en sus casas a ellos, yo empecé a ver cómo lo que oían, lo que veían, lo que decían, lo que les gustaba comer. También un día tuve una experiencia
en Tijuana Ujú. y vi el tema del vino. Se me hizo muy interesante, se me hizo muy bonito. Y aquí decía, en Hermosillo todo es cerveza, pero yo creo que no han visto que hay algo bien padre en el vino y creo que hasta puede ser negocio. Decía. Ajá. Eso fue en el 2009, ni de chiste yo tenía la posibilidad ni de vender vino ni nada, pero ahí estaba la semillita. Ujú. Yo junto esto, porque creo que lo que yo vendo es de mucha calidad, con el vino, esto se va a poner bueno. Y ahí lo traía guardado yo. Entonces, empecé a hacer cosas y empecé a impregnar a mi gente. ¿Sabes qué, güey? Yo veo la música que oyes y a mí también me gusta, pero ahora escucha esta, ¿verdad? Ponle atención a la letra, güey. Ajá. Mira, prueba este vino. Y empecé a darle ahí. Probaba botellas y empezaron a agarrarle gusto. Empezábamos a hacer comida. Yo los invitaba a los seminarios a los que yo iba. Les prestaba libros. Formamos el primer equipo. Ok. Y les hablaba del servicio. Les hablaba de que no te vengas con gorra. Síguete unos zapatos. Que ten postura. Que el cliente te vea con postura, pues. Ajá. Porque si no te van a seguir dejando la monedita de 10 pesos. Pero si te ven bien vestidos, si les hablas bien, esto va a cambiar. Bien planchadito. Imagínate, les decía, a un mesero, a nosotros aquí, corbátale. Ujú. Imagínate lo que van a cómo va a ser la percepción. Y un día llegué y todos tenían corbata. Y dije, ya le entendieron. Y ahí empezó algo. Ahí empezó y empezamos a hacer muchas cosas. Preparamos. Y un día había cola. Había cola y nos hablaban para que les Para apartáramos reservar. mesa. Ya tuvimos que tener hostes. Ujú. Ya empezamos ya sistemas, mecánicas de trabajo. Todo fue aprendido con la práctica. Todo. Y ahí yo me di cuenta que yo duré pegado al cuchillo así, pegado al cuchillo y a la tabla aquí, como unos 14 años. 15 sin despegar. Ya me despegué para salir para afuera, empezar a trabajar de afuera y adentro y afuera y adentro. Entonces, yo digo, a ver, yo en el 2001 estábamos en la carreta, yo hacía el taco y le ponía mucho amor al taco. Yo mismo lo hacía, porque de ahí Ajá. vivía. Y no había colas. La gente no iba. Tenía un 15% de mis clientes, han sido mis clientes más fieles que he tenido, que los que siguen conmigo, ¿no? Que estoy Ok. muy agradecido. Y los demás, ¿por qué ahora? ¿Acaso no sabían de esta carreta? Si mi jefe nomás se aventó 15 años. O sea, ¿por qué ahora hay cola? Y descubrí que no iban por el taco, sino por lo que les hacíamos sentir, ¿no? ¿Y tiene que ver el taco? Mucho, claro que sí. Ajá. Pero hay más allá. Entonces, empecé a trabajar con la calidez, en todo lo que yo le hacía al negocio o cualquier cambio, lo pensaba en la mujer. Siempre pienso en que le guste a la mujer, no al hombre. Y yo sé que teniendo contenta a ella, el hombre lo de menos puede estar El ahí. hombre la sigue. La sigue. Y la mujer decide, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres ¿para qué comer? quiero hacer algo convenciendo a un hombre? Está bien, pues hay mercado, pero si ya logré conquistar a la mujer, va a ser más fácil, el hombre va a estar fácil. Ajá. Y así, y ¿Y de de ahí, dónde sacaste esa idea? pues, ¿qué? O sea, ¿cómo se te vino? Pues intuición, los libros que leí, no sé, tantas Qué cosas que curioso. escuchaba. Ajá, tantas cosas que escuchas y de repente dices, pues, por aquí es. Y así, y hasta el día de hoy, pues yo ya voy a cumplir en este oficio llevo 24 años. Ajá. Hemos aprendido. Me he tardado mucho, tal vez me tardé mucho porque necesitaba trabajar conmigo mismo, mi autoimagen, pues, Ujú. mía y la percepción que tenía del negocio. Ajá, tu percepción, tu autoconfianza, que es cómo te percibes tú y qué tanta confianza tienes en ti, ¿no? Y cómo empezaste, o sea, como tú dices, tú no tenías esa visión, ¿no? De lo que hay ahorita.
¿Cuándo empezaste a tener esta visión? Cuando en esa conferencia de Miguel Ángel Cornejo, Ajá. ahí empecé a soñar. Y empecé a decir, ya sé qué vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer. En esos viajes que acompañaba a mi amigo, conocí México. Ajá. Y como una esponjita, ¿yo dónde iba? Como una esponja, yo absorbía esas cosas que me faltaban y que no, información para aportar al negocio, yo lo absorbí, veía cosas. No te voy a mentir, yo soñé. O sea, qué suave que esta marca estuviera aquí en Ciudad de México. ¿Te viste? Lo vi. Y luego me tocó ir a servir a Ciudad de México. Ajá. Y recuerdo que donde serví, estoy como a 2 cuadras ahora. Y hay un negocio ahí. Ahí, A unos tacos de Armando. O sea, ahí están es impresionante la vida. Pues. Ha sido impresionante para mí. Ha sido bien impresionante. Estoy muy agradecido. O sea, ¿cómo te atreviste a soñar y luego lo creaste, no? O sea, eres como el ejemplo de que el que se atreve a soñar y obviamente lo persigue y hace que suceda, ¿no? Porque pues hay muchas personas que sueñan o soñamos y ahí se queda en el sueño. Y ahí se queda como guardado en un baúl, pero tú soñaste y luego dijiste, ¿y por qué no? Precisamente porque habías trabajado en tu autoimagen y autoconfianza. Entonces, pues me encanta. Digo, tenía muchas preguntas, pero yo creo que me las respondiste todas de cómo fue que creíste en ti y cuál era esa visión. ¿Hay algo más para Tacos de Armando? Pues, Para el Armando el taquero. Yo consolidar lo que hay ahorita, ¿no? Consolidar. A mí no se me da eso de... No tengo esa capacidad que tienen otros para abrir muchas sucursales, para... O sea, yo me voy pasito. Pasito. Que para mí es importante que se siga la misma cultura. Entonces, despacito así y si Dios me da vida, me da salud, yo pienso seguir trabajando hasta mi último aliento. ¿Qué consejo le darías a alguien que a lo mejor tiene pues una aspiración, un sueño, que está batallando, que ya así como ya hasta la carreta le chocaron, ¿no? Pero digo, hablando como en una analogía, ¿no? O sea, que trató de emprender y trató de hacer algo, pero todo le está saliendo mal y que están esos obstáculos que como a ti te pasó que dijiste, ¿sabes qué? Pues ya, esa es una señal de que no debo de seguir adelante. ¿Qué consejo le darías? Pues hoy pienso yo que todo es mental. Que todo es mental y que uno tiene que tener la capacidad de lo que quieres, creerlo, imaginarte que ya existe y de repente tomarte el tiempo de sentarte y vivirlo así como si existiera. Como si ya existiera. Siento como que lo puedes atraer. El trabajo definitivamente, o sea, no te vas a escapar. Pues. Van a pasar cosas. Y sí, hoy trato de preguntarme yo, cuando me pasan cosas, porque me siguen pasando cosas. Y te seguirán pasando. Y me seguirán pasando cosas. ¿Qué hay ahí? Y a lo mejor uno se acuesta con el problema, pero ya te levantas con una solución o con algo más claro. Y eso está bien, es bonito. O sea, Dios te da la oportunidad el otro día y dice, órale, ya sé cómo lo voy a hacer. Y algo hay escondido ahí. Por lo menos ya sabes cómo no. Así es, ya sabes que por ahí no. Y qué padre, ¿no? Esa fe de que algo va a pasar o buscas la solución y de repente no la encuentras en la noche y en la mañana ya la encuentras. O sea, como que te aparece en la mente, como que ¡pum! Ya llega. A mí me ha pasado mucho eso, de que decía, y toda mi vida, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de que decía, de alguna manera esto se va a resolver. Y algo pasaba, llegaba alguien, pasaba alguien me echaba la mano, porque siempre hay, ¿no? O sea, ¿quién te ayuda? Si buscas, si te quedas ahí, como siempre digo yo en mis podcasts, te quedas llorando o lamentándote, ¿por qué a mí o por qué te pasó como víctima? Pues ahí sí, no, sin fe, yo creo que no vienen esas bendiciones de las respuestas
de que se solucionen y que hacen que se solucionen nuestros problemas o que podamos alcanzar esos sueños. Pero pues con fe sí, con fe todo se puede. Pues muchas gracias por esta plática. Se me hace que les va a ayudar mucho a nuestros seguidores, a los que nos escuchan y los va a inspirar, ¿no? Para que vean y a mí me encanta, si tú puedes, o si tú pudiste, o sigues pudiendo, ¿no? Porque pues va a seguir la vida y los problemas, pues yo también, ¿no? Yo veo gente mucho más inteligente que yo, que tiene los medios, ¿no? Que pueden hacerla. Que les puede ir mucho mejor, nomás a lo mejor hay que, eso que te está bloqueando, hacerlo a un lado, esos hábitos malos, ¿no? Es importante autodestructivos. rodearse de gente, ir formando un equipo. Ahorita yo, la verdad que todo esto que tú conoces ahora lo logra el equipo. Yo sin la gente no pudiera hacer, estuviera otra vez en la carretita. O sea, Sí, me he hecho de equipo. gente con mucho valor. Mis hermanos me suman muchísimo, mi hermana Lucía y tengo un equipo. Oye, tu papá ahí anda siempre, ¿no? Sí. Yo siempre lo veo a tu papá ahí Sí. dando vueltas. Y claro que mi jefe pues era el maestro para mí. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Pues qué bonito. Pues muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Aceptar la invitación y pues ahí alguna frase o algo que te ha ayudado a ti. No sé, si tengas algo, un consejo, una frase, algo que alguien te dijo y que se te quedó o una palabra. Fíjate que no, tengo muchas, pues, pero sí, cuando estás en ese estado de búsqueda y que buscas información, ¿qué hago ahora? Decía, ¿quién me guía? ¿Cómo no? Yo decía, dije, a ver, tú tienes fe, ¿no? Y tú dices que el Armando del futuro lo visualizas mejor. Qué suave sería poder hablar con él. Y que te dijera. Cómo lo hicieras. Cómo sí, cómo no. Y yo me sentaba así, meditaba. Decía, a ver, dame la señal, dime a ver si es cierto. Pues no. Pero yo recuerdo que había un lugar donde a mí me gustaba mucho, una etapita difícil que batallaba mucho. Yo iba a un lugar, tenía un proveedor y ahí cerquita había una capilla. Yo me brincaba esa capilla. La capilla se llama el Santito de los Afligidos. Es Jesús cuando después de los latigazos y todo lo meten a un calabozo. Así es la imagen, está sufriendo mucho, es muy triste. Entonces yo llegaba ahí, pues, pegaba una rezada o llegué en momentos donde me había agüitado, muy triste. Pasaron los años y yo un día llegué y me senté. Y ahí en ese momento me acordé de cuando yo iba y me picaba y triste y me vías de cuenta. Y dije, mira, a lo mejor no es el Armando del futuro, pero tú sí estás en el futuro de ese que está ahí. ¿Qué le vas a decir, cabrón? Ahí está. Mira cómo está, dile. Y ten paciencia. Era lo único que ocupaba decir. O sea, genuinamente, porque hoy en fe va a pasar, no, ten paciencia. Paciencia. Qué bonito. Ten paciencia, espera lo mejor, no sé. O sea, ahí estás. O como. Porque el desesperarse. Imagínate, yo me hubiera desesperado. O sea, no es bueno tampoco. No lo hubieras tirado todo por la borda. No podríamos ir a disfrutar de esa delicia que son los tacos Armando. Muchas gracias y pues síganos en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio de Denis Ramos, terapeuta conferencista. Gracias. Adiós.
Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.